Les habla Eco Bíblico, su servidor Martín Santana. Quisiera preguntar hoy, ¿por qué quieres que tu cadáver sea una perpetua contaminación para la tierra? Eso ha sido por causa de las herejías influenciales del antiguo Egipto y Canaán. ¿Y por qué quieres seguir desobedeciendo a Dios cuando ya nos ha dicho que no hiciéramos lo mismo que practicaban en Egipto y Canaán? Eso es lo que te enseña la Biblia en Levítico 18:3. Si han leído la Biblia toda por completo, te darás de cuenta que Dios nunca pidió eso para los muertos. ¿Por qué quieres unirte a herejías pasadas y de esa forma apagar la luminosidad de esa capa protectora del globo terrestre? Cuando eliges formas más sanas para la sepultura de los cadáveres, sin tener que dañar las tierras fértiles, pues por lo menos es una contaminación menos que las muchas que se han introducido con los pasados siglos, sin el permiso de Dios. Te pido que te quedes hasta el final de este video, ante este estudio, para que juntos podamos contemplar a dónde quieren llevarte con ese calentamiento global que se ha desarrollado estos últimos años. No te voy a hablar de religión, ni te voy a hablar de política. La verdad la podemos contemplar a través del consejo sano y sabio de Dios. Nuestra tierra, en su luminosa burbuja de aire, bajo de esta capa protectora, la vida ha crecido y prosperado durante los últimos 10.000 años. Este sistema climático inusualmente establece y ha permitido el auge de civilizaciones hasta la actualidad de hoy, con más de 7.000 millones de personas consumiendo los recursos del mundo. La habitabilidad escasa se enfrenta ahora al medio ambiente con poca preocupación por las próximas generaciones. La gente comienza a sentir los efectos de las malas cosechas, las mega sequías y las inundaciones extremas. En 1988, científicos preocupados establecieron el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático para monitorear los cambios en la Tierra. Desde el rápido retroceso de los glaciares de Himalaya al deshielo del permafrost ártico, el aumento de los niveles del CO2 amenaza a nuestra propia supervivencia. Científicos de todo el planeta se están uniendo para dar la voz de alarma. Y se predice que para el año 21.000 habrá otros 60 centímetros que aumentarán el nivel del mar. Los científicos se preguntan, ¿estamos en un momento crucial de la historia de la Tierra? ¿Cómo lograremos descifrar esta compleja ciencia del clima?
¿Acaso requiere la preservación de nuestro hábitat humano un cambio radical de paradigma? La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Debo decir, esto no se refiere a la ciencia de la sagrada palabra de Dios. Y pregunto, ¿no fueron los científicos del cemento y los religiosos secundando a Egipto y a Canaán los que se inventaron enterrar a los muertos con contaminantes y mármol para, según ellos, preservar por siempre a los muertos? ¿Por qué quieres que tu cadáver sea una perpetua contaminación? Hoy también eso trae sobrecalentamiento y dolor a la tierra. Si desde un principio hubiesen apreciado la sencillez de sepultar con las más saludables composturas de la naturaleza para obtener tierras fértiles, y luego exhumar los cadáveres del séptimo año como se los aconsejó la Biblia, y llevarlos luego a la montaña de roca, aun si lo hubiesen hecho a cremaciones, las temperaturas no fuesen alarmantes en estos días. El calentamiento atmosférico está afectando a las principales reservas de agua del planeta. Miles de horas de investigación han puesto de relieve la posible seguridad hídrica. Las inundaciones y las sequías son síntomas, todos ellos, de un sistema climático apresurado que requiere mayor atención. Las majestuosas montañas del Himalaya abastecen de agua a más de 1.000 millones de personas en India y en China. Pero lo que más preocupa a los científicos es la acción que desarrollan los principales campos de hielo. El rápido derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia, de la Antártica, del Ártico y el Himalayas. En las Himalayas, científicos trabajan en la frontera del derretimiento para determinar la velocidad del cambio que se monitorea y los impactos que tendrán en los países vecinos y sus poblaciones. El equilibrio dinámico del agua, de esa agua dulce, se monitorea mediante sistemas satélites y redes de vigilancia terrestre en los sistemas glaciares del Ártico. Todos los datos confirman que se ha producido un cambio muy rápido en la primera época del cambio climático durante los últimos 10 años. Más del 50% de la humanidad podría sufrir una grave escasez de agua dulce en los próximos cuarto siglo. El derretimiento anual del agua dulce transportada por el río Ganges en la India alimenta la vida agrícola y cultural de más de 400 millones de personas. Y de la misma manera, el río Colorado en Estados Unidos se seca cada día más. Para muchos, la escasez de agua es una preocupación tanto local como global. A nivel mundial estamos experimentando un aumento de las fuertes lluvias locales que pueden devastar regiones enteras. Desde la perspectiva de las personas, de alguien que tiene que lidiar con el cambio climático sobre el terreno,
Otra forma de resumirlo es demasiada de agua un tiempo o muy poca agua en otro tiempo. Así es, en ciertas épocas las personas sufren inundaciones, enormes inundaciones que provocan un exceso de agua. Y en otras ocasiones muy poca. Luego tienen dificultades para obtener agua para el hogar o para sus cultivos. De esta forma, la capa terrestre se deshidrata y no puede absorber la lluvia de torrenciales. Uno de los grandes desafíos desde una perspectiva de desarrollo es cómo es que trabajaremos con las comunidades para resolver esa gran interrogativa. La forma que le dieron los ingenieros a los cementerios no funciona, especialmente en islas del tamaño de Puerto Rico. Y los torrenciales amenazan cada día más. Entre un esfuerzo conjunto de científicos se han producido informes cruciales de nuestros tiempos con 30.000 páginas que definen la ciencia del clima. Y los científicos se preguntan, ¿cómo lograremos descifrar esas 30.000 páginas? Pero la mucha letra y numeraciones sin la Biblia, sin la Sagrada Escritura, no funcionan, no funcionarán. Nos dice la Biblia, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Eclesiastés 7:13. Un equipo de más de 300 autores ha trabajado diligentemente en una gigantesca serie de actividades, pero sin considerar a la Biblia. Los factores climáticos, los riesgos, los impactos, la adaptación a los plazos no le tienen definido para consideración y acción. Las regiones de todo el mundo las tienen clasificadas según su vulnerabilidad al cambio climático. Este es posiblemente el informe más crucial de nuestro siglo. Y pregunto, ¿han logrado realmente entender lo que está en juego? Las selvas tropicales se enfrentan a un futuro incierto. Y ese nuevo informe examina la red de vida bajo la lupa científica. ¿A qué velocidad pueden cambiar los ecosistemas tropicales? ¿Podrán sobrevivir a un aumento de temperatura de 2 a 4 grados este próximo siglo? Una de las zonas con mayor diversidad biológica del planeta es la selva amazónica, ubicada en los trópicos. Su salud es de importancia para todo el mundo. Más de 5 millones de kilómetros cuadrados de selva tropical rebosan en los ecosistemas más diversos del planeta. Es por eso que en vez de sepulcros debe de plantar árboles de alimento. El gigantesco bosque almacena enormes cantidades de dióxido de carbono. Pero a medida que se afianzan las mega sequías e inundaciones, podrían perderse billones de árboles. Y eso reducirá la capacidad de la selva para absorber ese CO2. Y debo preguntar, ¿por qué quieres que tu cadáver sea una perpetua contaminación con ataúd y cemento o mármol? Ya Dios nos había dicho, cuando estés alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Deuteronomio 20:19.
El destino de la selva amazónica y su rica biodiversidad penden en un hilo. Todos los seres vivos de los bosques tropicales interactúan para construir la red de la vida. Pero, ¿qué pasaría si esta red se deshidrata o se desintegra para construir la red de la vida? ¿Qué sucedería si eso sucediera? ¿Cómo afectaría esto a los ecosistemas? ¿Cuántas especies podríamos perder para siempre? El sistema climático está estrechamente conectado. Lo que ocurre en una pequeña isla afecta a las Amazonas. Y lo que ocurre en ella afecta a los patrones climáticos en todo el mundo entero. Si la selva amazónica alcanza un punto crítico, lo sentiremos en todo el planeta. Las selvas tropicales son un componente fundamental de nuestro sistema climático. Se encuentran en zonas de clima cálidos, donde hasta ahora experimentan cambios extremos de temperaturas por causa del cemento. Su destino, como el nuestro, está entrelazado con el equilibrio de aquel antiguo sempiterno, frágil de la creación de Dios. Lee el libro de Isaías 24:5. Las reservas de las selvas tropicales, desde las Amazonas hasta el Congo, desde la República Popular de Donetsk y Australia hasta el interior de Malasia, desempeñan un papel importante en la red de la vida en el mundo. Pero el cambio está ocurriendo más rápido de lo previsto por causa del mucho cemento, mármol y por causa de la tala de los árboles indiscriminadamente. ¿Qué significa esto para la diversidad de la vida en este planeta? No solo en la tierra, sino también bajo el mar. Bajo el borde del agua rebosante de vida se encuentra el triángulo del coral. Es un equivalente submarino. Medir el aumento de las temperaturas oceánicas y los niveles de acidificación del CO2. Es vital para predecir la tasa de cambio en los arrecifes de coral en este siglo. Lo que está sucediendo ahora, que nunca antes había sucedido, es que el cambio que estamos experimentando es tan rápido que lo sempiterno que nos dio el Altísimo no puede adaptarse a él. En el pasado podía adaptarse hasta cierto punto. Y cuando ese punto llegó, surgieron extinciones masivas. Cuando un arrecife está sano, tiene colores vibrantes y está repleto de vida. Cuando realmente sufre, no se ve vida a su alrededor. Se ve una cantidad muy reducida de vida y por lo general muy pocos peces grandes faltan a sus alrededores. Si aumenta la temperatura del océano 2 grados, eso conduce a los arrecifes de coral más allá de su límite tolerable. No son solo las temperaturas altas las que dañan los arrecifes. El océano absorbe más dióxido de carbono y lo vuelve acidoso. Esto dificulta que los pólipos de coral generen esos nuevos esqueletos y no deja que se reproduzcan. Si los arrecifes de coral desaparecen, se producirá un efecto dominó en muchas de nuestras ecosistemas. Cambios sustanciales
en la estructura y la función del ecosistema tropical marino y acuático que se encuentran bajo amenaza inminente en este siglo. A medida que el sistema climático alcanza el punto crítico, esos cambios se vuelven irreversibles. Las mediciones de nuestras masas claves en océanos que están sudando vapor, a medida que el dióxido de carbono y el calor aumentan en la atmósfera, también lo hacen sus niveles en los océanos. Absorben grandes cantidades de energía solar y las corrientes oceánicas distribuyen ese calor, absorbiendo dióxido de carbono en grandes cantidades. Pues de esa misma forma ocurre con la mucha cantidad de cementerios y cemento en tierras que antes eran fértiles y hoy se contaminan los acuíferos por debajo de las tierras tropicales con químicas como es el formaldehído y el cianuro, el cual inyectan a los muertos. La sabiduría de Dios nunca caduca con el tiempo. Y Él nunca les dio tal consejo. En el gran océano austral, alrededor de la Antártica, se observan cambios inquietantes. El océano afecta al clima almacenando y transportando enormes cantidades de calor y dióxido de carbono. Si quieres comprender cómo evolucionará el clima en el futuro, necesitamos saber que esto está sucediendo en los océanos y en tierras que antes eran fértiles. Miles de años atrás Dios nos dijo: no le hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles. Esto es según nos dice Apocalipsis 7:3. Alrededor del 90% del calor adicional que ha almacenado el sistema terrestre durante los últimos 50 años se encuentran en el océano. Así que cuando se habla de calentamiento global, en realidad se refiere al calentamiento de los océanos en sentido estricto. El sistema oceánico global es la mayor reserva de carbono del planeta. Hay más dióxido de carbono retenido en el fondo del océano que en la atmósfera. Se notan especialmente en las aguas profundas del gran océano austral. Hoy se miden tasas de cambios en las profundidades oceánicas que son mayores de las predichas por los dueños de petroquímicas. Esto es una señal de alerta de que el sistema se está alterando de una manera que podría afectar su capacidad para absorber el exceso de dióxido de carbono y aligerar el ritmo del cambio climático. La región ártica registra un aumento de temperaturas hasta de 8 veces más rápido que cualquier otra región del planeta. El sistema climático se está volviendo cada vez más impredecible. Para los animales del reino ártico, su mundo se está derritiendo muy rápidamente. Mientras tanto, al otro lado del mundo, los científicos están preocupados por el aumento del nivel del mar en este siglo, que amenaza el futuro de pequeñas islas insulares como las del Pacífico Sur. Allá en los habitantes de Tuvalu, una isla del Pacífico Sur, han sido reconocidos como los primeros refugiados del cambio climático, debido al aumento del nivel del mar. Por ejemplo, podríamos decir que si el mundo se está calentando,
lo observamos por el aumento del nivel del mar. Cada señal indica que van en la dirección que se presentía desde los años 70. Para ese tiempo ya los dueños de las petroquímicas lo conocían muy bien. Conocían muy bien lo que el CO2 le haría daño a la atmósfera. Mas en el nombre a lo que llaman progreso, no lo admitieron. En la isla de Tuvalu, el aumento del nivel del mar en los últimos 20 años fue percibido por las señales de esas catástrofes que sucedieron. Ha sido un aumento de 4 pulgadas de nivel del mar en tan solo 20 años. Y si espera según las predicciones de nuestros modelos, que para el año 21.000 habrá otros 60 centímetros de aumento del nivel del mar. En la isla de Tuvalu se puede experimentar el cambio climático en cualquier playa. Con cada marea alta se pierde un hábitat adicional, viviendas, cultivos de agricultura locales, mantos freáticos se ven afectados. A nivel mundial, más de la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas costeras. El aumento del nivel del mar es una amenaza real para millones de personas en esa isla. En estas islas, el aumento del nivel del mar tiene el potencial de transformar comunidades debido a inundaciones extremas como resultado de mareas altas, marejadas ciclónicas y condiciones climáticas más extremas. Los cultivos locales están siendo destruidos por las inundaciones de aguas saladas, mientras que los pescadores locales encuentran sus redes a medias o hasta vacías. Habitantes de muchas islas ya dependen de las importaciones de alimentos para sobrevivir, mientras que el cabotaje abastece solo a 1 o a 2 ricos. Y debo decir, ¿por qué quieres que tu cadáver sea una perpetua contaminación? Millones de personas en todo el mundo podrían tener que abandonar sus islas de origen este próximo siglo. El porcentaje de cambio climático que se está produciendo ahora es hasta 10 veces mayor que nunca antes. El planeta se ha calentado a una velocidad de 4 grados en menos de 500 años. Sin duda, todo esto indica que lo que dijo Dios miles de años atrás se está cumpliendo. Dice en Apocalipsis 16, 8, 9, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas cosas, sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Quisiera saber, ¿por qué quieres que tu cadáver sea una perpetua contaminación para llevar más calentamiento con sepulturas? A las multitudes no les vale de nada conocer de cambios climáticos globales, a menos que los 7 millones se arrepientan de hacerle daño a la tierra. Ya deben de salir de esas idolatrías de cementerios de inmundicia y dar libertad a lo que antes eran tierras fértiles, pero que hoy siguen esclavizadas con cementerios. Dios nunca les dijo que era necesario guardar para siempre cadáveres con cemento y ataúd. En la próxima seguiremos
estudiando el daño escondido por el asma. Y denunciaremos a aquellos prosélitos que lo han querido ocultar por siglos.